Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos sabernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas, malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, bueno, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aproximadamente por la radio Cuca 107.3 FM aquí en Oviedo, Asturias, España. También puedes oír nuestros programas grabados descargándolos de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Ven, acércate. Quiero decirte algo. Ven más cerca. Ahí. Muy bien. Oye lo que tengo para decirte. ¿Sabes qué? No te lo puedes perder.
Buenas tardes a todos. Aquí estamos en otro encuentro, otro domingo, en la espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, reencontrándose otra vez para presentar, en este caso, la segunda parte de cómo podrán intuir un tema cristiano. La semana anterior estuvimos a pedido de María Elena, a quien saludo desde aquí y agradezco mucho por sus comentarios, opiniones y consejos también durante la semana. Hablamos nada menos que de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es un personaje muy complejo y muy relacionado con lo que es nuestra cultura. O sea, no podemos olvidarnos de él a la hora de entender cómo pensamos, de descubrir por qué vemos las cosas como las vemos. Así que Pablo de Tarso es un personaje difícil de rescatar de la historia porque a veces se entremezcla con el mito y también con algunos otros cristianismos que han ido quedando en el camino. Y algunos han llegado a decir que Pablo de Tarso es el verdadero fundador del cristianismo y por eso dicen debería llamarse paulinismo en lugar de cristianismo. Pero vamos hoy a darle otro toque, otra vuelta de tuerca a aquello que la semana pasada fuimos transitando, fuimos recorriendo. Lo que vimos la semana pasada fue quién era Pablo de Tarso, cómo fue que nació, cómo fue que surgió en el mundo, es decir, vimos que había nacido en Cilicia, una provincia de Asia Menor, que correspondería a lo que sería hoy Turquía. Vimos que tampoco esa teoría de que era romano, es decir, que sus padres de alguna manera tenían esa nacionalidad o esa ciudadanía romana, mejor dicho. Bueno, Pablo de Tarso aparentemente no la tendría, porque muchas de las vicisitudes que soportó en su vida, muchos de los inconvenientes que tuvo que sufrir, bueno, no los hubiera sufrido de esa manera, por lo menos si realmente hubiera sido ciudadano romano. Algunos alegan que, bueno, cuando pidió al emperador como audiencia para que el emperador pudiera tratar personalmente, enjuiciar su situación legal, que era muy difícil, bueno, algunos dicen que esa apelación al emperador era solo patrimonio de aquellos que eran ciudadanos del Imperio Romano, pero aparentemente no. Todo ciudadano, todo habitante de alguna de las provincias romanas tenía el derecho de pedir que el emperador revisase su caso, por así decirlo. Que después se hiciese o no, no lo sabemos. Me imagino que la persona más común de todas, si salía de la nada y la acusaban, no sé, de haberle robado 3 gallinas al vecino de al lado, si esa persona decía, ay, yo quiero que... Vamos a ponerle ahí menos seco. A ver, yo quiero que llamar al emperador porque este juicio que me están haciendo no me convence para nada, ¿viste? Y quiero que el emperador me resuelva todo el tema. Bueno, quizá a esa persona no le prestasen la menor atención y su caso acabase encajonado o archivado por ahí. Pero Pablo de Tarso era un hombre muy hábil. Pablo de Tarso se dice que hablaba arameo, que era el lenguaje que se hablaba en la Galilea de Jesús, provincia romana. Luego también hablaba latín, el idioma de los romanos. También hablaba griego, porque Pablo de Tarso era un judío helenizado. Estoy repitiendo algunas de las cosas de la última vez, pero muy por arriba para que podamos entrar otra vez en el tema de acá de Pablito, mi tocayo. Y bueno, Pablo de Tarso entonces era un judío helenizado. Su corriente de pensamiento era farisea. Habíamos explicado el otro día la diferencia entre los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes o celotas. Bueno, Pablo pertenecía a la línea de los fariseos y dentro de ella él vivía en Asia Menor, es decir, no vivía en Israel, no vivía ni en Galilea, ni en Jerusalén, no vivía en suelo judío. Entonces tenía muchas influencias, veía cotidianamente otras maneras de enfocar la espiritualidad, otras maneras de vivir esa espiritualidad.
Y si bien él era muy celoso con su judaísmo, muy estudioso, se basaba mucho en los textos antiguos, de hecho, él cita en sus cartas paulinas, y aclaremos para aquellos que no son frecuentes lectores de la Biblia, porque recuerde que hay mucha gente, esto se lo digo así entre nosotros, no lo comente demasiado, porque puede herir alguna susceptibilidad, pero resulta que hay muchos católicos practicantes, hay muchos protestantes practicantes que no han leído la Biblia completa, han leído solo algunas partes, o si no, solo conocen lo que dice el sacerdote en la misa, el resto no lo tienen. Si usted le pregunta, por ejemplo, a estas personas, ¿te leíste todo el libro del Éxodo? ¿El qué? El libro del Éxodo, el que está al principio, de que sería el Pentateuco, parte del Pentateuco de los judíos. ¿El penta qué? ¿Con qué se come Pentateuco? ¿Con salsa de tomate y...? No me entendiste nada, no importa. Seguí. Nos vemos después, hasta luego. Es decir, hay mucha gente que no ha leído la Biblia por completo y se entendería perfectamente si uno es hinduista, por ejemplo, o budista, ¿no es cierto?, o esquimal, que uno no haya leído la Biblia. Pero si uno resulta que es o proclama ser católico, apostólico, romano, veo que la gente cuando uno le dice, ¿y vos de qué religión sos? Yo soy católico, apostólico, romano. Y la R de romano la dicen dura, de manera que se note que son católicos, apostólicos y romanos. Es decir, la gente suele demostrar su filiación a una fe determinada, pero bueno, a veces en lo que se trata de conocer sus escrituras, bueno, ahí anda medio flojo el asunto. Entonces mucha gente no ha leído el Antiguo Testamento, porque le resulta aburrido. Conoce, sí, bueno, que Moisés sacó al pueblo judío de Egipto, bueno, y que dividió el Mar Rojo, por ejemplo. No sabe qué es el Mar Rojo, no se acuerda de eso, pero bueno, aunque sea dividió algo y pasaron por el medio, porque lo vio en películas como esta de Ben Hur, y los 10 mandamientos, y todas esas, el manto sagrado, que no sé si usted las tiene, que cuando venía la Semana Santa, por ejemplo, en otras épocas, cuando yo era chico, por ejemplo, no es como ahora, que cuando venían épocas así religiosas, de festividades, como la Semana Santa, por ejemplo, la Navidad y cosas por el estilo, la programación televisiva se alteraba. Usted no lograba, no había forma de ver, por ejemplo, una película de cowboys, ¿no? De vaqueros, de tiros, digamos. No se podía. La señora que quería ver la novela tampoco podía. ¿Qué le ponían? Bueno, le ponían series de estas. Por ejemplo, como mucho Espartaco le ponían, ¿no? El esclavo este que se liberaba de los romanos y después lo agarraban y lo hacían percha en la vía Apia, tapizando la vía Apia con infinidad de cruces de estos gladiadores que se habían escapado. Pero es en el mejor de los casos. Pero en el peor le ponían el manto sagrado cada año, que era la historia de la crucifixión de Jesús y cómo uno de los romanos que se jugaba a los dados apostando para ver si se ganaba alguna de las ropas de Jesús, se queda con el manto de Jesús. Y ese manto parece torturarlo al tipo. Una vez que se lo pone, es como, no sé si vio La Máscara de Jim Carrey, la película, que la máscara se le pega al rostro y le empieza como a apoderarse de él. Bueno, el tipo sufría, el romano, por la influencia del manto de Jesús, y le agarraba como una culpa bárbara por haberlo crucificado, y le venían a la mente las escenas de cuando con el martillo golpeaba los clavos para clavarlo a la cruz. Cosa rara, porque un romano en esa época vivía en un mundo donde la sangre era cosa cotidiana, era muy cruel ese mundo comparado con el nuestro. Nosotros vivimos en un mundo aséptico, en un mundo donde bombardean la franja de Gaza, pero bueno, no lo vemos, y si lo vemos en un video que aparece subido a YouTube por el pobre padre de alguna criatura palestina, y bueno, nos parece como que es un video más de los que vemos todos los días. Sin embargo, en el mundo romano, en el mundo de los judíos de esa época, del siglo I, se vivía en un mundo donde
la más pequeña revuelta que había de algunos de los pueblos que eran colonizados por los romanos, bueno, eran masacrados sin ningún problema. Y de hecho existían los celotes, de los que hemos hablado, que eran una de las ramas del judaísmo de esa época, que eran llamados también los sicarios, porque llevaban un tipo de cuchillo llamado sica. Y con ese cuchillo, digamos que te convencían de cualquier cosa, te convencían degollándote. Y la crueldad y la sangre eran cosa cotidiana. Entonces, bueno, el manto sagrado, los 10 mandamientos, películas de los años 50 más o menos, que no habían hecho otras, eran superproducciones. Y como tales, no había dinero para repetir algo con tantos extras, con tanta gente disfrazada. Entonces uno veía esas imágenes y poco más era película muda. Sin embargo, lo torturaban a uno todos los años con eso. Y así uno se va forjando una idea de quién era Jesús. Y de Pablo ni se entera en realidad. Porque de Pablo, ¿qué conoce uno? Uno le dicen San Pablo. Y lo primero que dice la gente es, ah, sí, San Pablo, el que perseguía cristianos y los mataba, ¿sí? Que Dios le habló un día y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Y esa segunda frase, la del aguijón, en realidad uno no la tiene mucho en mente. Es más que nada la primera, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ese momento, Pablo de Tarso cambia y se convierte en el impulsor y generador del movimiento cristiano. Eso es todo lo que uno sabe de Pablo de Tarso. Ahora, el cristianismo que se nos muestra en estas películas es un cristianismo monolítico, es un cristianismo uniforme, como si no tuviera facetas, como si no tuviera divisiones, como si todos estuvieran de acuerdo. Por ejemplo, Pablo, en el momento que tiene su llamada, como él le decía, donde Dios le dice, oh Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento se convierte en el paladín, defensor y promotor del cristianismo eh, en todo el mundo romano, básicamente, en el Imperio Romano, que era lo que cubría toda la tierra conocida en esa época, salvo ciertas, digamos, zonas muy alejadas y desconocidas hasta ese momento, como las zonas a veces germánicas o del norte de Inglaterra. Sin embargo, todo lo demás era romano. Y Pablo parece haber recibido una verdad, y se nos cuenta en estas películas que Pedro, Pablo y los demás apóstoles estaban como en un acuerdo completo. Y hasta los demás apóstoles se pusieron contentísimos de que Pablo, después del miedo inicial de encontrarse con un Saulo o Pablo que los perseguía hasta ayer y los mataba, encontrarse con que se había convertido les pareció fantástico y estaban todos de acuerdo en cuanto a la doctrina y que todos empezaron a predicar en distintas direcciones y convirtieron al mundo entero. Y por eso todos somos hoy cristianos. Esa es la idea que se expresa en esta película. Sin embargo, no necesariamente fue así. El cristianismo no necesariamente fue monolítico, sino que, como bien dice Antonio Piñero, que cité en el programa anterior, porque bueno, ha sido una de las fuentes que he estudiado y que he absorbido para poder comprender mucho del panorama de esa época, ya que es un estudioso muy claro y que a la hora de explicar permite que personas como usted y como yo, que somos personas comunes, podamos entender estas cosas tan complejas a veces, ese entramado tan inextricable de la historia. Bueno, Pablo, en ese momento cuando tiene esa conversión, lo hace camino a Damasco. Y parte de esa conversión le da como una revelación. Y él siente que esa revelación fue una revelación a toda prueba. Él siente que lo que le dijeron era algo incontestable. Es decir, él no sintió que tuviera que preguntarle a nadie, escúchame, cuando venía acá camino a Damasco, tuve una experiencia, no sé cómo decirte, sobrenatural, ¿viste? No te asustes, no bajó un ovni. Es que vi una luz y me habló una voz y no tomé nada, no te preocupes, no, yo no consumo hongos, no. Es que, bueno, caí al suelo, me habló una voz y me dijo, entre otras cosas,
que tenía que venir acá y buscar un tal Ananías y hacer lo que me dijeran. ¿En serio te dijeron eso? Sí. ¿Lo conoces, Ananías? Eh, sí, yo soy Ananías. Ah, ¿en serio? Sí, y te dijeron que hagas lo que te dijera Ananías, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Ananías. Dame todo el dinero que tengas. ¿Que te dé qué? Todo el dinero que tengas. Tenés que hacerme caso, yo soy Ananías. ¿Me estás diciendo en serio? Sí. Dame todo el dinero que tengas, ahora. Vos no sos Ananías. Dame el dinero. Vos no sos Ananías. Dame el dinero, te voy a... Entonces Pablo, bueno, hasta que encontró a Ananías, eso fue al principio. Después dio con Ananías y Ananías le explicó todo lo que la comunidad damascena, o sea, de Damasco, y antioquena pensaban. Usted dirá, ¿antioquena, damascena? ¿Qué cosa es eso? Bueno, eran comunidades de cristianos. ¿Qué eran los cristianos? No se llamaban cristianos en realidad en esa época, más que nada se llamaban nazarenos, porque seguían a este rabí, a este rabino, llamado Jesús de Nazaret, no Jesús de Belén, porque Jesús aparentemente no nació en Belén. El hecho de que se lo hiciera nacer en Belén y se le creara esa genealogía como nacido en esa zona, bueno, respondió a otros motivos. Respondió a que, por ejemplo, hacía falta demostrar que había nacido en Belén, porque Belén era la ciudad, me emocioné, la garganta, la ciudad de David. Y como tenía que pertenecer en las escrituras antiguas, los profetas decían que el Mesías descenderá del árbol de David. El Mesías será hijo del tronco de David. Entonces, claro, había que demostrar de alguna manera el pedigrí de Jesús. Entonces lo pusieron ahí como que era descendiente del rey David. Entonces tenía que nacer en Belén. Y bueno, se armó la historia de que había el censo que tenía que hacer el emperador, y entonces tenían que viajar a esa zona. Y bueno, María tuvo que dar a luz. Vio cómo es eso, que cuando hay que dar a luz no hay Lola ahí, hay que dar a luz. Entonces lo hicieron en un vaya a saber qué, porque tampoco hay una descripción de qué era, y tampoco es muy clara el acompañamiento de los animales, ¿no? Del pesebre. Pero bueno, la cuestión es que era Jesús de Nazaret, así que esta gente se la llamaba Nazarena o nazarenos, que eran los seguidores de este rabí. Y esta gente eran judíos helenizados, es decir, no vivían en Israel, vivían justamente en lo que se conoce como la diáspora. Y la diáspora es justamente una dispersión, la gente se va del centro donde vivía por distintos motivos, a veces políticos, a veces de guerras, a veces religiosos, y bueno, había muchos judíos viviendo en el extranjero, por así decirlo, aunque era todo tierra romana. Entonces, la comunidad antioquena y la comunidad damascena eran comunidades que tenían otras visiones de las cosas, que no tenía la comunidad de Jerusalén ni hablar la de Galilea. Galilea era como una provincia muy básica, ¿no? de gente más rudimentaria, mientras que la de Jerusalén era una comunidad de gente más delicada, que estaba más en contacto con los rabinos, estaban más en contacto con los saduceos, estaban más en contacto con las escrituras. Entonces se dedicaban más a ese estudio. Así que, por un lado, cuando Pablo tiene esta revelación, lo que hace es acudir a los judíos helenizados, que ya era su mundo ese, él ya lo conocía. Y cuando le cuentan quién es Jesús, no le hablan del Jesús jerusalemita, ¿no? Es una palabra difícil de pronunciar, inténtelo, a ver, pronuncie jerusalemita, a ver si le sale, así de una sola vez. Le dejo un segundo, a ver. ¿Le salió? Bueno, si le salió es un genio o una genia, porque cuesta, ¿eh? Jerusalemita. Así que bueno, la comunidad jerusalemita era mucho más conservadora, era donde estaban inicialmente un tal Santiago, y ese Santiago lo mataron, y subió en su lugar al poder el hermano, otro Santiago, que era el hermano de Jesús.
era uno de los familiares realmente de Jesús, el hermano. Y, y alrededor de esa comunidad estaban los 12 apóstoles que habían ido a Jerusalén para celebrar, como se cuenta en los evangelios, la Pascua. Y ahí fue cuando lo entregaron a Jesús, cuando lo crucificaron, y así estaba la cosa. Estaban escondidos los 12 apóstoles, estaban, que después empezaron a salir y de a poquito a hacer sus predicaciones, evitando que los maten, porque no causaba ninguna gracia la enseñanza de Jesús a los judíos de esa época. Y le voy a contar por qué y qué es lo que descubrió Pablo luego de un intermedio musical, donde vamos a escuchar, ya les voy a decir, vamos a escuchar a un coro de música gospel que nos van a cantar Jerusalén, para que nos demos cuenta de qué ciudad vamos a hablar. Ahí, para que no quede duda de qué ciudad hablamos, ¿eh? Jerusalén, sí señor. Puede cantar conmigo. Jerusalén. Lo demás que dice no sé qué es. Yo solo entiendo Jerusalén. Ahí va. En unos momentos regresamos con más La Espada de Damocles y más Pablo de Tarso.